Muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas tardes. Hola, Bien, buenas tardes a todos. a todos. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Tienen novedades o todo va marcha normal, relativamente normal? El crucero sigue igual. Sí, claro, es cierto. Estaban diciendo que Querétaro iba a regresar a rojo, pero gracias a Dios ya no. El gobernador presentó un nuevo cambio y va a continuar en naranja. Bueno, digo, gracias a Dios en el sentido de tantas actividades, ¿verdad? Ahí. Niña, te voy a pegar si haces algo con eso. Pues sí, es importante que podamos pues estar atentos a los cambios, ¿verdad? Pues qué gusto saludarlos a todos. Vamos hoy a centrar nuestra clase en las capacidades de la resiliencia, capacidades innatas, capacidades propias de la resiliencia, aunque realmente los especialistas, los expertos, pues cada uno presenta, ¿verdad?, su teoría y su tesis sobre las distintas capacidades. Por eso es que durante el curso yo he dado oportunidad a que cada uno vaya descubriendo capacidades resilientes que identifica. Recuerden que nuestros objetivos psicoeducativos principales del curso es identificar capacidades resilientes que hemos desarrollado con la experiencia, con los eventos, con las crisis, con los duelos que todos hemos vivido, aún sin el conocimiento, ¿verdad?, que tenemos de esta ciencia, pero hemos logrado desarrollar capacidades resilientes. Entonces hay que identificar. Después, aprender nuevas capacidades y aprender más conocimientos que nos permitan mejorar nuestro estado de salud. Y, por supuesto, reflexionar sobre realidades de la vida que estamos padeciendo, que estamos atravesando, que hemos atravesado y que han sido fundamentales en la afectación de nuestra salud y que necesitamos trabajar. Y la aplicación del conocimiento a través del diagnóstico personal que ustedes están elaborando, eso nos va a permitir de alguna manera lograr estos objetivos psicoeducativos en nuestra vida. Quiero ofrecerles, no lo había hecho en ningún otro curso, no lo recordaba, pero también lo siento, quiero hacerlo aquí con ustedes. Yo he escrito algunos materiales que pienso, por supuesto, por falta de tiempo, no los he mejorado. Quiero mejorarlos. Los escribí ya hace algún tiempo atrás, pero puede tener un poquito de información útil. Y a lo mejor me llevo un tiempo más en mejorarlos porque hay que dedicar un poquito de tiempo. Tengo un díptico sobre tanatología, solamente son 4 páginas, o sea, es un solo documento, así, que escribí hace un tiempito atrás, un par de años, sobre la tanatología, es como un material de apoyo. También escribí uno de depresión, ese sí tiene más de 10 años, mucho más, como 14 años o más, de la depresión. Adultos, escribí uno de depresión en jóvenes, suicidio en jóvenes, y si les parece bien y les interesa este material, yo puedo enviárselos en PDF, creo los tengo en las computadoras en PDF como un material de apoyo. La verdad es que todos estos dípticos los pienso mejorar y cuando los tenga mejorados, si tenemos contacto, mantenemos contacto, con mucho gusto se los puedo enviar. Y si no, pues ustedes también pueden mejorarlo con la información que han recibido. Es una de las metas que tengo, estar escribiendo materiales de apoyo, materiales escritos como dípticos, trípticos, para que la gente que asiste a mis reuniones pues tenga ahí, ¿verdad? Normalmente ponemos una mesita y tenemos los diferentes dípticos, trípticos que he escrito sobre varias cosas. Y la gente puede llevar material por escrito, lo reflexiona, lo lee, pero por lo pronto les ofrezco estos 3 o 4, depresión en jóvenes, suicidio, tanatología y depresión en adultos, creo son 4. Se los puedo mandar para que lo puedan tener. ¿Está bien? Yo aquí viernes, más tardar lo tendremos, no, jueves,
estaría enviándoselos. Mañana voy a mi oficina para checar la computadora y debo de tenerlos porque los hemos impreso, pero yo debo de tenerlos en la computadora para enviárselos. Muy bien, estudiantes. Vamos a iniciar entonces de lleno con nuestra clase de las capacidades de la resiliencia. Esta es una clase totalmente dedicada a capacidades innatas, puras, legítimas de la resiliencia. Vamos a analizar las principales. Hay, repito, muchas otras capacidades que no vamos a analizar aquí, pero son capacidades que tienen su función propia, poderosas, efectivas, eficaces. Sin embargo, estas son fundamentales para poderlas desarrollar, poderlas agregar a nuestra vida en caso de que no creamos que las identificamos. Voy a pedir que algún lector o alguna lectora me ayude con la primera página, que es la introducción y los conceptos de la resiliencia. Adelante, Eddie. Esta es información que ya dimos al principio, pero hay que repasarla en esta clase. Adelante, Eddie, por favor. Gracias. Capacidades de resiliencia. Introducción. La resiliencia se define como la capacidad del ser humano de sobreponerse a situaciones límites como periodos de dolor emocional y situaciones adversas. La resiliencia emocional se enfoca en los pensamientos, acciones y sentimientos y reconoce la importancia de ser inteligentes respecto a nuestras emociones. Construir y desarrollar un comportamiento resiliente nos permite lograr la resistencia frente a la destrucción, es decir, adquirir la capacidad para proteger la propia identidad bajo presión y desarrollar la capacidad de formar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles. Excelente, muchas gracias, Eddie. Ese es el concepto general para comprender la resiliencia. Y ahora vamos a ver conceptos que estoy extrayendo nada más, en este caso, no todos, los dos conceptos que propone Stefan van Stendhal como uno de los especialistas también en resiliencia. Y él al mismo tiempo muestra la casita de la resiliencia como esta metáfora que nos permita a nosotros identificar un patrón de cómo construir la resiliencia. Van Stendhal propone dos componentes para sobreponernos a situaciones límites de dolor. Y están las dos componentes y una frase que yo escribí tomada de estos dos componentes que podríamos incluso memorizar y que la utilizo para material de información, definición, etc. Muy bien, adelante, Eddie, con los dos conceptos, por favor. Conceptos. La capacidad del ser humano de sobreponerse a situaciones límites como periodos de dolor emocional y situaciones adversas. El sociólogo belga Stefan van Stendhal propone dos componentes fundamentales para la resiliencia. Uno, resistencia frente a la destrucción, capacidad para proteger la propia identidad bajo presión. Dos, capacidad de formar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles. Un comportamiento vital positivo frente a la destrucción. Gracias. Si lo pudiéramos definir en una sola frase, los dos componentes que propone el sociólogo Stefan van Stendhal, yo lo diría así: un comportamiento vital positivo frente a la destrucción. Y esa es una meta de vida, una meta para nuestra vida. Ahora vamos a repasar la casita de la resiliencia. Voy a presentar la imagen nuevamente aquí. Ustedes tienen la imagen en sus notas y vamos a repasarlo. Porque con esta metáfora, en esta forma, ilustraciones, como construiremos la casita de la resiliencia. Vamos a presentar la siguiente gráfica para que juntos la podamos trabajar aquí en nuestras notas. Muy bien. La casita de la resiliencia
básicamente se compone de cuatro niveles, vamos a llamarle así, 4 niveles de la casita de la resiliencia. El primer nivel, que ustedes y yo lo hemos estado trabajando, que lo hemos estado considerando, son los cimientos. Después está la planta baja, luego el primer piso y finalmente el ático. ¿De qué se debe componer los niveles para la construcción de la resiliencia? Los niveles para la construcción de la resiliencia deben componerse de la red de contactos básica, ¿verdad? Que le llamamos red social de apoyo. En estos términos de la ciencia de la resiliencia, de la medicina de la salud. Red social de apoyo, ¿verdad? Que es una red que se compone de la familia, de los amigos, de los vecinos, que son aceptados sin condición, porque son parte de un núcleo fundamental en nuestra vida. Pero hemos aprendido que debe incluirse a Dios para los que tenemos fe en Él y creemos que existe. Entonces, Dios es pilar fundamental de este fundamento. Incluso el tanatólogo, como lo vimos en la clase de tanatología, Alfonso Reyes Subiria, él sugiere que en el proceso de la aceptación para la elaboración correcta del duelo, el hombre debe de tener fundamentalmente su base en su familia y en Dios. Y es un científico, ¿verdad? Un científico, un médico, un tanatólogo, un teólogo también fue y un misionero. Entonces, él establece estos principios fundamentales para el trabajo de la recuperación de los duelos, las pérdidas. Entonces, eso es lo que debe contener los cimientos. También debe contener, debemos aprender a desarrollar como primer piso la capacidad de descubrir un sentido de coherencia, que esto es lo que hemos trabajado mucho. Es encontrar sentido a lo que no tiene sentido, ¿verdad? Descubrir un propósito detrás de la situación, descubrir un aprendizaje detrás de la situación, y esto le comienza a dar un sentido de coherencia a algo que no tiene coherencia. Y para lograrlo se requieren, por supuesto, capacidades resilientes que ustedes han identificado y que pueden ir vaciadas en esto que ustedes han sugerido y que creemos que pueden ir allí en ese nivel, con la finalidad de que esas capacidades me lleven a encontrarle un sentido de coherencia a lo que no tendría coherencia en la vida. Después viene el primer piso. Este primer piso se compone de capacidades resilientes propias, muy objetivas, muy definidas, como lo son la autoestima, como podemos ver aquí, la autoestima y los valores, las aptitudes y las competencias, el humor y la creatividad. Y en este sentido, como ustedes han aprendido, esta parte de aptitudes, como lo pueden ver aquí, las aptitudes que podemos observar aquí en nuestra casita de la resiliencia, están en la gran lista. Recuerdan que cuando vimos salud mental hay una gran lista que yo les decía, le voy a llamar la gran lista. Esa gran lista son aptitudes que la Organización Mundial de la Salud propuso para que podamos de alguna manera identificarlas. ¿Qué aptitudes propias de la salud mental de un individuo tiene? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud nos enseña que uno de los rasgos fundamentales o características fundamentales de un estado de salud óptimo es que el individuo se dé cuenta de sus propias aptitudes. Por eso es que hicimos el ejercicio de yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy, y luego hicimos la gran lista para seleccionarlas y relacionar con lo que yo identifico, con lo que yo estoy consciente, y voy a agregar nuevas aptitudes. Aquí está, aptitudes, y que por supuesto también son competencias, como lo seguiremos viendo en esta clase de hoy, en las capacidades resilientes. Está la autoestima, están los valores, que los valores comprenden una lista larga de valores que cada uno tiene, ¿verdad? Y obviamente el humor y la creatividad, que son capacidades resilientes muy eficaces, muy eficientes, muy dinámicas. Y en este sentido, por ejemplo, el humor y la creatividad, voy a escribir aquí algo que puede ayudar. El humor y la creatividad nos permiten, lo voy a escribir por si quieren tomar notas,
Cuando desarrollamos estas capacidades, nos ayudan a la resolución de problemas. Resolución de problemas. También el humor y la creatividad nos ayudan a la flexibilidad mental. Y nos ayudan también en la toma de decisiones. La flexibilidad y en la toma de decisiones. En esto nos ayuda mucho el humor y la creatividad. Cuando tenemos estas capacidades resilientes, podemos nosotros desarrollar estos resultados que son muy eficaces y muy eficientes. Resolución de problemas, flexibilidad mental y en toma de decisiones efectivas, eficientes, obviamente, toma de decisiones, ¿verdad? No se refiere a decisiones solamente por decidir, sino eficientes. Y cuando construimos nosotros la casita de la resiliencia, siempre la vamos a construir de abajo hacia arriba. La casita de la resiliencia, por eso esta metáfora que propone Stefan Van Stendhal, es como una construcción de una casa. Debe de ir primero el cimiento. Debo trabajar en el hogar, buenas relaciones en el hogar, buen manejo de soluciones de problemas y conflictos, buena comunicación asertiva, debe haber empatía, debe haber fe en Dios, fortalecimiento de relaciones, un buen círculo social de amigos legítimos, amigos sanos, amigos que convienen, mentores, pastores, consejeros, ministros que estén a nuestro alrededor. Y todo este gran grupo en nuestra vida compone el cimiento. Y uno lo va desarrollando conforme uno nace ya en un ámbito, ¿verdad? Familiar, personal. Y si cuando uno crece como niño, adolescente y joven, uno vuelve a crear sus ámbitos. Porque a lo mejor mi ámbito familiar y personal no fue bueno. Pero cuando ya soy joven y comienzo a ser más independiente y adulto, yo produzco y genero mi propio cimiento. Para que mi propio cimiento, si en mi cimiento familiar personal, en el ámbito familiar personal no fue bueno, no fue sano, no me provee resiliencia, a través de, por ejemplo, lo que podríamos considerar como no tuve tutores resilientes, por ejemplo, mis papás no fueron tutores resilientes, no tuve resiliencia asistida. Entonces, yo en mi etapa de joven, de adulto, yo creo mi propio cimiento, en ese caso, ¿verdad? Que no lo tuve, con una red social de apoyo buena, legítima, que a mí me dé el soporte para una resiliencia. Pero si yo tuve un buen hogar, crecí en un buen hogar con comunicación, disciplina, no hay vicios en el hogar, no hay disfunción familiar, no hay pleitos, divorcios, separaciones. Es un hogar no perfecto, pero es un buen hogar, con una fe construida, principios, valores. Entonces yo ya cuento con un cimiento porque tuve resiliencia asistida, tuve también tutores resilientes, lo haya sabido o no. Pero así se determina, ¿verdad? Buenos cuidadores primarios. Entonces yo ya tengo un cimiento de generación. ¿Qué hago? Mantengo ese cimiento y lo fortalezco con nuevas y relaciones mejores en ese cimiento. Entonces luego voy a la capacidad de descubrir, etcétera. Y en este sentido, lo que yo les voy a escribir aquí, que es importante, es que la resiliencia se construye entonces con capacidades. Capacidades. ¿Ok? La resiliencia se construye con las aptitudes. La resiliencia se compone con los factores protectores. ¿Recuerdan? Que vimos factores protectores personales. Y claro, factores protectores del ámbito microsocial y con los estilos o modelos que vamos a ver ahorita de afrontamiento. Estas son aspectos y características fundamentales para desarrollar resiliencia. Capacidades resilientes, aptitudes, factores o estilos, factores protectores y estilos o modelos de afrontamiento. Con estos elementos yo estoy construyendo la casita de la resiliencia. De esta manera es como yo la estoy construyendo.
Como ustedes pueden ver, esto se podría considerar como un mapa mental, ¿verdad? O un mapa conceptual. Ustedes van a hacer algo parecido, están haciendo algo parecido, solamente que en lugar de que la información que ustedes presentan aquí diga red, diga capacidad de descubrir, diga otras experiencias, ustedes vacían aquí, en esto, vacían datos. Aquí vacían datos. Aquí vacían datos. ¿Cuáles datos? Esto, los datos de aquí, de las capacidades, las aptitudes, los factores protectores y los estilos o modelos de afrontamiento. Todo esto que estoy mencionándoles, en esto de aquí, puede ir distribuido en toda esta casita de la resiliencia. Y de esa manera nosotros podemos construirla, la casita de la resiliencia. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes. Así que esta es la retroalimentación y el reforzamiento del aprendizaje relacionado con la casita de la resiliencia. Ahora bien, vamos a ver las capacidades resilientes. Vamos a ver, son 7 propiamente que vamos a estar viendo. Espero que podamos terminarlas en esta clase. Número 1, vamos a pedir lectores. Un lector que lea la capacidad resiliente número 1, que está ahí en nuestras notas. Abra su micrófono y lea. Adelante, Vale. ¿Tú ibas a leer? Sí, adelante. Sí. Invulnerabilidad. Constitución fuerte que no cede a presiones de estrés y adversidad. Competencia. Ok. Muchas gracias. Vale. Esta es en la lista una de las principales capacidades resilientes, denominada invulnerabilidad, o también se le puede decir no vulnerable, persona no vulnerable o invulnerabilidad. Esta capacidad se distingue, como lo dicen las notas, por una constitución fuerte. Cuando hablamos de constitución fuerte, nos estamos refiriendo a aspectos de formación, de resistencia fuerte que aparece desde el nacimiento, cuando hablamos de constitución fuerte. Y continúa esta constitución fuerte toda la vida, durante el crecimiento y durante la madurez. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del ámbito personal, en el ámbito personal, hablamos de niños como ejemplo al principio de la primer clase. Vimos los 3 ámbitos en la primer clase: personal, microsocial y macrosocial. Y en los 3 ámbitos se requieren capacidades resilientes, pues dependiendo, ¿verdad?, en las condiciones del ámbito. Y como ejemplo hablábamos de niños que crecen en contextos desfavorecidos, en familias disfuncionales, donde hay violencia, donde hay agresividad, donde hay abandono, donde se padecen carencias, donde se padece hambre, incluso hay vicios. Y estos niños que viven en ámbitos de conflicto y que son llenos de factores de riesgo y prosperan a pesar de eso, salen adelante, superan su vida pasada, no se vuelven drogadictos, alcohólicos, delincuentes, no viven una vida frustrada, fracasada, enferman y mueren jóvenes, sino que son exitosos. Logran un buen matrimonio, tienen un buen trabajo, pueden sacar adelante una carrera o tienen un buen negocio, son creativos, tienen buen humor, tienen valores, no repiten la misma escuela de su familia con sus hijos, con su esposa. Ese tipo de niños se pueden considerar de constitución invulnerable o no vulnerable. Ahora, ¿por qué se dice que es como una capacidad innata? ¿Y por qué constitución fuerte? Porque se logra, los estudios, hay estudios que dicen, que muestran, que comprueban la teoría de que este tipo de niños, y que al mismo tiempo son adultos, ¿verdad? También estamos hablando de adultos con esta constitución invulnerable o no vulnerable, es porque tienen una capacidad genética de un gen
que ayuda a regular los niveles de una enzima que se desarrolla en el cerebro, que se produce en el cerebro, que se llama monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que tiene la capacidad de degradar metabólicamente sustancias químicas que se producen en el cerebro, en el organismo, por el sistema nervioso central, por el sistema límbico, como la serotonina, noradrenalina y la catecolamina. Son sustancias, un grupo de sustancias químicas que produce el cerebro, que ayudan al bienestar, que ayudan a regular el comportamiento no agresivo, eliminan el comportamiento agresivo, la serotonina, como repito, la noradrenalina y este grupo de sustancias químicas mejoran la condición humana, la salud humana. ¿Y qué es este gen que bloquea esta enzima que se llega a producir en el cerebro debido a esos niveles de tragedia trágicos? Se produce, se llama monoaminoxidasa. Este gen se da en este tipo de personas, por eso se le conoce como una constitución fuerte, que la tienen desde el nacimiento, el desarrollo de niños, la infancia, la adolescencia, la juventud, y aún la mantienen en la edad adulta. A propósito, los primeros antidepresivos estaban compuestos con este objetivo, inhibir esta enzima. Porque, repito, esta enzima tiene la capacidad de degradar. Actúa a nivel intracelular y lo que hace es que degrada, destruye estas sustancias químicas eficaces y efectivas del estado de ánimo, del humor, de la creatividad. Y por eso esta competencia, por ese gen que se tiene en el cuerpo y produce esta constitución resiliente de invulnerabilidad. No la tienen todos, no la tenemos todos, eso depende de una constitución, ¿verdad?, que se llega a desarrollar. Por ejemplo, un ejemplo. Sí, adelante, Eddie. Una pregunta. En tu experiencia y dada la situación aquí en nuestro país, se puede decir o se podría decir, o corrígeme si estoy mal, no México, bueno, nosotros no estamos en pañales en ejercer una cultura de resiliencia. ¿En México? O ya en México ya hay una cultura resiliente, o sea, los mexicanos ya podemos decir que ejercemos, o que ya hay una cultura resiliente. No sé si me entiendas mi pregunta. Sí, no sí, encuentro claro. las palabras. Sí, no te entendí. Yo no diría que es una cultura resiliente, porque la resiliencia no es una cultura, es una capacidad que se desarrolla, se aprende y se aplica ante las crisis, las adversidades, los duelos y los eventos traumáticos. Sin embargo, yo creo que México, la sociedad mexicana como una sociedad macrosocial, la población mexicana ya tenemos experiencia en capacidad resiliente. Nos hemos como sociedad recuperado en el ámbito macrosocial, nos hemos recuperado de los terremotos, de los maremotos, de la violencia terrible, ¿verdad? De la pobreza, de las carencias, de malos gobiernos, de los abusos, y la sociedad mexicana conserva su humor, ¿verdad? La sociedad mexicana conserva su creatividad, la sociedad mexicana es trabajadora, saca adelante a su familia, la gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría. Entonces, no sé si eso esté respondiendo tu pregunta. Sí. Okay. Y no hay ninguna, por ejemplo, no hay ninguna escuela o, no sé, todavía no, porque, por ejemplo, esto no lo dan, nunca he escuchado que escuelas secundarias, universidades lo den, o sea, a eso me refería.
Claro. como tú hablaste de generaciones, entonces creo que, estoy haciendo mis conclusiones y anotaciones. Sí, sí, Creo claro. que muchas cosas se pudiesen prevenir Así es. siendo resiliente, o sea, fomentando nosotros y transmitiendo o enseñando esta resiliencia, ¿no? Así es. Sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, dentro del Sistema Nacional de Salud existe una reforma al Sistema Nacional de Salud que viene componiéndose de varias décadas atrás y que tiene como objetivo la salud universal y el acceso a la salud universal. Y dentro de esta modificación, lo que se pretende dentro de la reforma a la salud, se está contemplado que se eleve y que se profundice el nivel de la prevención, lo que tú estabas mencionando, desde niveles de la atención hospitalaria, que es el primer nivel, las clínicas de salud, que haya promotores de salud, educadores en salud, que la gente no solamente vaya a consulta médica, sino que pase por filtros de pláticas, charlas de educación en salud, que esta promoción y educación en salud pueda llegar a las escuelas para estarse, como mencionas, poniendo ahora sí la educación a la salud como cultura. Ahí sí, Okay. la educación a la salud como cultura, ¿verdad? Pero la resiliencia es una capacidad, o son capacidades. Pero hay una nueva cultura de salud, en este sentido una cultura preventiva, ¿verdad? Una cultura de educación a la salud, de aprendizaje, y eso sí es fundamental para el cambio, ¿verdad? De las generaciones, de la prevención. Hasta ahorita han anunciado que se va a abrir las escuelas que van a meter materias a la prevención de la salud y esperemos en Dios que se concrete. Adelante. Licenciado, sí. ¿Le puedo comentar algo nada más rápido? Sí, ¿Claudia está hablando Sí, o Tania? sí, soy Claudia. Ok, ahorita Tania, ¿cómo no, Claudia? Nada más rápido, para complementar lo que estaba diciendo Eddie, Sí. en la materia de formación cívica y ética en secundaria, se trabaja la resiliencia, no como usted nos la está explicando, porque va más que nada en la focalización de el contexto en los niños jóvenes en secundaria, pero sí en la materia de formación cívica ya viene, solamente quería aclarar eso. Ok, muchas gracias, Claudia. Te lo agradezco mucho. Voy a No, ¿de qué, conseguir maestro? ese material. Tengo amigos, directores de secundaria, para que me lo pasen y pueda considerar cómo está el nivel, ¿verdad? Y ver cómo En se puede. formación cívica, sí, Formación licenciado. cívica. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Claudia. Tania, adelante. Sí, mi comentario iba hacia lo mismo, que a partir de la reforma en educación que se hizo en el año 2017, en los planes y programas de estudio ya se ha contemplado que la educación sea con un enfoque más humanista. Correcto. Y entonces sí se están abordando temas en donde se toca la sensibilidad del alumno. Y sí, en formación cívica desde primer año se toca este tema de resiliencia. Obvio que no tan detalladamente como lo estamos viendo ahorita, pero sí tiene un énfasis. Muy bien. No, excelente. Es una base, ¿verdad? Es una base. Sí. Excelente. Qué bueno. Muy bien. Entonces, volviendo a las capacidades resilientes, esto es la invulnerabilidad. De la misma manera, yo les solicito, les pido, por favor, que seleccionen, que identifiquen. Si alguno de ustedes detecta estas capacidades, entonces yo tengo la invulnerabilidad, gracias a Dios, y ya está comprendiendo en qué consiste, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, veamos número 2, competencia social. Un lector que nos ayude con la segunda capacidad de competencia social. Yo. Adelante, Alma, te escuchamos. Competencia social. Expresa habilidades de afrontamiento desde una perspectiva conductual. Diversos dominios de funcionamiento competente. Actitud, competencia. Turbas, desastres naturales, conflictos sociales, situaciones adversas en la sociedad. No sale corriendo fácilmente, se queda
ayuda, enfrenta, se sobrepone. Ok, muchas gracias, Alma. Sí. Como pueden ustedes notar, esta es una capacidad resiliente propia de personas, como se le dice a esta capacidad de competencia social. Identifíquenla. Una persona con esta capacidad desarrolla habilidades de afrontamiento, que ahorita vamos a identificar cuáles son, para que también a su vez esta capacidad quede muy clara y sobre todo en nosotros el conocimiento sea muy definido, muy claro. Y esto involucra, ¿verdad? Las capacidades de afrontamiento son personas con competencia social, es decir, ante turbas, ante desastres naturales, ante conflictos sociales, situaciones adversas en la sociedad, no salen corriendo fácilmente, se quedan, ayudan, enfrentan, se sobreponen. Han visto personas que, por ejemplo, tembló, ¿no? Tembló y todo el mundo está corriendo para arriba y para abajo y esa persona, además de cuidarse y protegerse, está viendo cómo ayudar. Vamos a sacar vamos a ayudar a y sí, que el edificio se va a caer, pero vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Es una capacidad de competencia social que afronta el temor, afronta el peligro social, afronta el riesgo, pero hace frente para ayudar, para mejorar. También obviamente que se da en los grupos de choque, ¿verdad? Personas con capacidad de competencia social, pues les gusta mucho participar en turbas, participar en estos mítines, pues tienen capacidad de afrontamiento social. Bueno, que lo canalicen de manera negativa no significa que no sea una capacidad. A fin de cuentas es una capacidad. Entonces, pero tienen, ¿verdad? Otras personas, por ejemplo, líderes sindicales, líderes sociales, líderes de grupos, asumen este liderazgo por su capacidad de competencia social, porque son capaces de ir al frente. ¿Recuerdan una película muy famosa que existió en los Estados Unidos, Hoffa, un líder sindical de trabajadores, ¿verdad? Hoffa, famoso. Bueno, ese hombre era un auténtico competente social, ¿verdad? Este hombre. Muy bien. Ahora, vamos a ver, de la competencia social como capacidad de resiliente, se desprenden tres modelos o tres estilos de afrontamiento. Capacidad de afrontamiento, ¿verdad? Habilidad. Y estos tres estilos o modelos de afrontamiento los vamos a revisar y de la misma manera nos vamos a identificar. Pido a una voluntaria o voluntario que nos lea el concepto de los tres estilos o modelos de afrontamiento. Adelante, Sony, por favor. Dice, tres estilos o modelos de afrontamiento. El afrontamiento no solo se activa ante situaciones de adversidad, representa un mecanismo que se activa ante situaciones que el individuo percibe como amenazantes o que rebasan sus recursos para enfrentarlos y que son fuentes de estrés. Lazatus y Folkman, 1991. El afrontamiento implica un proceso básico de adaptación y manejo del estrés que está regulado por las propias experiencias del individuo, así como del aprendizaje vicario, por lo que el individuo emplea el afrontamiento moderándolo para amortiguar el efecto negativo del estrés o de la situación en riesgo. Wadsworth, Rabbit y 2005. Ok, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Sony. Bien leído. Este es el concepto de lo que podemos entender como los modelos de afrontamiento. ¿En qué consisten? ¿De qué se trata el afrontamiento? Ahora, vamos a verlo de manera práctica, cómo se emplea. Las personas que tienen esta capacidad de competencia social, es una capacidad resiliente que le ayudará a recuperarse, reconstruirse, enfrentando situaciones adversas en ámbitos sociales. Son tres. Vamos a ver en nuestra pantalla, aunque ustedes también lo tienen en sus hojas, estos tipos de afrontamiento. Por ejemplo, tenemos el afrontamiento que está, el estilo o modelo de afrontamiento que se llama afrontamiento centrado en el problema.
Este se define como afrontamiento centrado en el problema. ¿Cuál es el concepto de este afrontamiento? Es un afrontamiento activo, es un afrontamiento que planifica, supervisión de actividades competentes, postergación del afrontamiento y búsqueda de apoyo social por razones instrumentales. Pero para que lo entendamos con más claridad, ¿cuáles son las estrategias? La persona que tiene el estilo o modelo de afrontamiento como capacidad, competencia social, capacidad resiliente, es una persona que maneja las situaciones adversas de esta forma, con estas estrategias. Las vamos a resaltar aquí en nuestra página. Por ejemplo, resuelve el problema, se fija en lo positivo, invierte en amigos, tiene distracción física, no se absorbe ante la situación, diversiones relajantes, participa de las diversiones relajantes, busca la pertenencia, no es aislado, es una persona social, sociable, que genera y produce redes sociales de apoyo y se esfuerza para tener éxito. Estas son las características, las estrategias que emplea una persona con competencia social y que su estilo de afrontamiento es el que se centra en el problema. En otras palabras muy pragmáticas, el estilo de afrontamiento centrado en el problema es aquella persona que de manera personal, valga el pleonasmo, de manera individual, toma el toro por los cuernos. ¿Okay? Dice, a ver, en su familia, sea padre de familia, sea madre de familia, sea hombre, sea mujer, tiene un problema, una situación adversa y normalmente, no digo que el 100% de las veces, porque ahorita vamos a ver otro modelo de afrontamiento, pero normalmente esa persona dice, a ver, vamos a resolver la situación, voy a afrontarla, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no deja de vivir, no deja de sonreír, no deja de tener humor, a pesar del problema que puede representar, tiene competencia social, capacidad de afrontamiento centrado en el problema, por eso se llama así, frontal, agarra las cosas de frente, al toro por los cuernos. Y ve la manera de hacerlo, busca estrategias, soluciones, alternativas, pero tiene distracciones sociales, tiene relaciones sociales, mantiene su vida, no se pierde, sino atiende el asunto. Esa es una competencia en términos así generales. Ustedes identifíquense si son así. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Hay increíble, ¿verdad? Pero yo conozco muchos matrimonios en que la que es así es la mujer y el hombre es más como detrás de ella, ¿verdad? Así pasa muchas veces. Pero claro, hay matrimonios donde el varón es el que tiene esta competencia social, cuida a su esposa, cuida a sus hijos, él asume la situación y él afronta el problema y él lo resuelve, ¿verdad? Existe ambos casos en los matrimonios, en las relaciones. Ahora veamos el segundo estilo de afrontamiento o modelo de afrontamiento. Lo vamos a ver también aquí en la pantalla, ustedes lo tienen en sus notas. Este modelo de afrontamiento se conoce como centrado en la emoción. Así se le identifica. Modelo de afrontamiento centrado en la emoción o referencia a otros. El concepto de este modelo dice así: búsqueda de apoyo social por razones emocionales, reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, negación, acudir a mentores, ministros, consejeros. ¿Cuáles son las estrategias de una persona que su estilo o su modelo de afrontamiento, su capacidad social o competencia social es esta? Bueno, esta persona tiene estas características. Busca ayuda profesional ante un problema. Busca el apoyo social. Busca el apoyo espiritual y busca las acciones sociales que le ayuden. Estos son los elementos, las estrategias que emplea una persona con este estilo de afrontamiento.
De la misma manera, permítame explicárselos de manera pragmática. La diferencia de este modelo al otro modelo es que la persona dice, sí voy a enfrentar el problema, pero no lo voy a hacer solo o no lo voy a hacer sola. Yo necesito que alguien me ayude. Si tiene valor, si tiene competencia social, pero no solo, no sola. Y lo hace. Y busca el apoyo, busca la consejería, ya sea profesional, espiritual, mentoral, de papá, de mamá, de un hermano mayor, de su red social de apoyo, y lo enfrenta. Y es muy bueno, es muy válido. No debería de ser siempre, porque hay momentos en que se requerirá de afrontamiento centrado en el problema, afrontamiento productivo. Pero hay personas que por más no lo hacen. Necesitan siempre la asistencia emocional, por eso es remitido a otros, asistencia emocional. Este tipo de afrontamiento, de modelo de afrontamiento, es muy propio en los adolescentes y en los niños, pero no es porque sea su único modelo. Lo que pasa es que como están en crecimiento los niños y los adolescentes, pues se sienten vulnerables. Y ellos en la escuela necesitan apoyarse emocionalmente en otros, el papá, la mamá, que los acompañe, que los asista para afrontar un maestro, para afrontar compañeros agresivos, para afrontar el bullying, la agresividad, la violencia, ¿verdad? A lo mejor para ir el primer día de escuela, ¿no? Hay niños que no quieren ir solitos a la escuela el primer día. Necesitan que su papá vaya a la escuela y ya son adolescentes. Los niños con mayor razón. Entonces, se afrontan cambios, se afrontan retos, pero acompañados de. Este es un modelo de afrontamiento, repito, muy propio en niños y adolescentes. Y nosotros debemos asistirlos, debemos ayudarlos, debemos respaldarlos, no dejarlos solos. Habrá momentos en que tendrán nuestros hijos que aplicar el modelo de afrontamiento centrado en el problema. Y lo van a hacer. Pero todo el tiempo que sea posible, nosotros hay que asistirlos. ¿Ok? Eso les va a respaldar mucho a ellos. Pero identifíquese. Si usted dice, no, pues yo no tengo el modelo de afrontamiento primero, centrado en el problema, yo no tengo tanta capacidad, competencia social para aventarme solo. Normalmente, casi siempre lo hago centrado en otros, apoyado en otros. Entonces es mi estilo de afrontamiento, es el emocional. Pero existe un tercer modelo de afrontamiento, estilo de afrontamiento, que vamos a ver a continuación. Y a este se le conoce como el afrontamiento, estilo se le llama maladaptativo o no productivo. ¿Cuál es el concepto? El concepto, como dice aquí en nuestras notas, es el enfocar y liberar emociones, desentendimiento conductual y desentendimiento mental. ¿Cuál es la estrategia que se emplea para aplicar este modelo de afrontamiento? Bueno, la persona ignora el problema normalmente, se lo reserva para sí, no lo afronta, se autoinculpa. Su objetivo es reducir el estrés, hacerse ilusiones de que todo va a pasar, preocuparse también. Y de esta manera no afrontarlo. Esta es la estrategia del modelo maladaptativo o no productivo. Es lo que tenemos nosotros que reconocer en este modelo. De la misma manera, doy una breve explicación complementaria a este modelo. Este modelo se considera el modelo menos productivo, por eso se le llama maladaptativo, porque hay personas que, por un lado, es parte de su formación, de su educación, que en casa carecieron de figuras de apego, carecieron de respaldo, de apoyo, personas que también por su constitución física, por ejemplo, se les conoce como temperamento huidizo, es decir, un temperamento que huye, siempre huye del problema,
rehuye del problema. Y eso se debe a que la persona tiene un bajo umbral del sistema límbico. Cuando hablemos, si ustedes toman inteligencia emocional, ahí explico el proceso neurológico de los pensamientos, las emociones y las actitudes del individuo desde la neuropsicología y cómo se da este proceso, ¿verdad?, en el individuo. Y cuando hablamos del sistema límbico, estas personas que optan, que se inclinan normalmente, casi siempre, por el modelo evasivo, por el modelo de no afrontar. Este modelo de afrontamiento es no afrontar. Mi manera de afrontarlo es no afrontarlo. Por eso se llama maladaptativo, no productivo. Se debe en muchos casos, cuando hablamos desde un aspecto biológico, a un bajo nivel del umbral del sistema límbico. Es decir, la amígdala y el hipocampo tienen un bajo nivel en el sistema límbico. Es decir, que las personas no responden igual a la situación que compromete su estado emocional. Se autoprotegen mucho. Por eso la parte del hipocampo en el cerebro es un área donde se regula el aprendizaje y también la memoria a corto plazo y la memoria espacial. Entonces, la persona, por ejemplo, pues no quiere aprender de nuevas experiencias. No, yo no quiero aprender de esto, no me interesa, no, yo así en mi statu quo y así lo voy a dejar, así lo voy a afrontar. En términos todavía más prácticos, a veces en el matrimonio se da mucho que uno de los cónyuges nunca quiere afrontar nada. Siempre lo evade. ¿Y cuál es la actitud? Yo me autoinculpo. Oh, yo veo cómo le hago. Yo me autoinculpo. Yo cargo con el muertito, ¿verdad? Perdón la palabra que voy a utilizar, yo me trago las cosas. Y yo veo cómo le hago. Eso es un modelo maladaptativo. Déjeme decirle que a veces llega a funcionar, pero debe de utilizarse. En mi opinión, debe utilizarse este modelo cuando afrontar las cosas es peor. ¿Sí me explico? Bajo un análisis, uno dice, bueno, es que si afronto esta situación va a ser peor, va a ser una hecatombe. Entonces lo mejor es optar por este modelo, no afrontarlo, uno resuelve la situación, uno la procesa, uno la carga y uno la maneja. Pero es de las pocas veces, normalmente no se recurre a este modelo, excepcionalmente, repito, solo cuando en lugar de mejorar empeora. Pero muchas personas de manera tóxica, de manera maladaptativa, optan por este modelo. Igual, de la misma manera usted identifique normalmente de los tres modelos, no es que al 100%, porque no es posible, pero normalmente cuál es el modelo de afrontamiento en el que usted se apoya. El centrado en el problema, usted es una persona con competencia social centrada en el problema, agarra el toro por los cuernos, usted normalmente lo enfrenta solo, lo resuelve porque le corresponde su responsabilidad y eso no altera su estado emocional, no altera su vida social. Usted mantiene relaciones de apego, relaciones de apoyo, usted busca soluciones normalmente sí lo afronta, pero se apoya en otros, busca ayuda. ¿Está bien? Es bueno, los dos son muy buenos. De hecho, aun cuando el afrontamiento productivo o centrado en el problema, pues no es Superman tampoco. Va a tener la necesidad en algún momento de que recurrir al modelo remitido a otros, a donde también necesite mentores, consejeros, ministros, apoyo moral, apoyo social, ¿verdad? No lo va a resolver solo toda la vida, ¿no? Se tiene que recurrir. Y el otro que normalmente lo hace apoyándose en otros,
pues también está bien, pero también va a ser necesario que lo haga de manera frontal en algunos casos. Y si tenemos el tercero, lo más recomendable es que comencemos a hacer cambios. Para eso nos vamos a apoyar en las capacidades resilientes, otras capacidades para hacer cambios y comenzar a afrontar las cosas. Si quieren, primero de manera emocional, apoyado en otros, y conforme agarran confianza, pues de manera personal, ¿verdad? Productiva. Y solamente utilizarlo cuando la situación es peor. Si lo voy a enfrentar es peor. ¿Ok? Hasta este punto, preguntas o comentarios. ¿No? Muy bien. Vamos adelante entonces otros minutos más con una capacidad más. Y suspendemos porque de todo mundo vamos a terminar. Bueno, son las 8. Yo tengo las 8. Ustedes también, ¿verdad? 3 para las 8. Ok. Bueno, vamos a ver la última de la clase de hoy. Capacidad resiliente propia número 3. Alguien abra su micro y lea el concepto y la capacidad. Robustez y dureza. Capacidad de la personalidad que actúa como reforzada de la resistencia al estrés. Rasgos de carácter adaptativo, sentido de compromiso, sigue adelante a pesar de desafío y oportunidad, acepta y aprovecha. Coléricos se relaciona con la competencia y aptitud. Ok, gracias, Claudia. Muy bien leído. Yo agregué aquí eso de coléricos porque los estoy familiarizando poquito a poquito con los tipos de temperamentos. Esta capacidad de resiliencia, denominada robustez y dureza, son muy propias de personas coléricas en el temperamento. Y como lo dice aquí, las personas con capacidad resiliente de robustez y dureza, cuando las situaciones adversas vienen a su vida, las crisis, el dolor, las pérdidas, las adversidades, son personas que por supuesto sienten, experimentan todas las emociones, no son tan invulnerables como la primer capacidad, pero sin embargo son personas con un sentido muy fuerte de compromiso. Siguen adelante, no se tiran a la cama con facilidad, no las tumba tan rápido una emoción negativa. No se levantan un día y dicen, me siento muy triste y la verdad yo creo que ya no voy a ir a trabajar, voy a cambiar esto. No, son personas con un alto sentido de compromiso. Como dice aquí, siguen adelante a pesar de. Tienen un carácter de adaptarse, se adaptan a la nueva situación con más facilidad. Un carácter adaptativo. Y aceptan desafíos, se abren a las oportunidades, las toman y la aprovechan. Entonces son personas muy pragmáticas, muy dinámicas, muy versátiles y precisamente eso es una capacidad que les ayuda a través del estrés que experimentan a manejarlo, a afrontarlo con esa robustez y esa dureza. Obviamente que van a sufrir sus procesos, pero tienen ese compromiso, esa adaptabilidad. De esta manera yo les pido que se identifiquen si ustedes consideran que tienen esta capacidad resiliente de robustez y dureza. Y esto da respuesta a por qué soy así, por qué actúo así, ¿verdad? Adelante, Eddie. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿estos modelos de afrontamiento tienen que ver con el temperamento de cada persona? Sí, tienes mucha razón. Se relacionan con el temperamento de las personas. Eso es definitivo. Sí, es muy bien. Muy buena observación. Si los que van a tomar el curso de inteligencia emocional, ahí vamos a trabajar mucho sobre los temperamentos. ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y mis combinaciones con otras personas del temperamento? Y así es. Sin embargo, debo decirles que, por ejemplo, si mi temperamento me da la capacidad, la competencia social del afrontamiento productivo, puedo ir al apoyo, ¿verdad?, emocional. Pero igual el otro, podemos ir y venir. Muy bien, muy bien.
Ok, queridos estudiantes, si no hay preguntas o comentarios adicionales a la clase, estamos concluyendo aquí para no correr, ¿verdad? Con esto que lo podamos ver a detalle, mañana la concluiremos, la clase de las capacidades resilientes, que esta es una clase pilar en el curso, ¿ok? Identifiquen, por favor, me gustaría mucho que lo hagan y estas capacidades, como las descubren, las incluyan en la casita de la resiliencia con letras en rojo, ¿verdad? Que son fundamentales, ¿ok? Quiero dejarles una actividad para mañana, porque vamos a trabajar, vamos a terminar las capacidades y vamos a hacer un ejercicio dinámico con las características de las personas resilientes. Den vuelta a su hoja, página, creo que tienen ustedes la 27, donde dice características de las personas resilientes. ¿Sí es la 27 para ustedes? Ok. Sí. Muy bien. Yo les voy a pedir un favor. Lean esta hoja e identifiquen también ustedes, palomeen características. Ya no estamos viendo capacidades, sino las características, los rasgos. Y traten de identificarse. Si ustedes pueden hacer para mañana, vean la otra dibujo, denle vuelta a la hoja. ¿Ya la vieron la imagen? Bueno, yo hice un pequeño dibujito aquí. Ustedes lo pueden mejorar, por supuesto. Puse hombre y mujer porque pues estamos los dos, ¿verdad? Ustedes hagan algo parecido con las características que ustedes creen que tiene. Si ustedes se dan cuenta y las leen, contiene, yo escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Escribí 12 características. Ustedes escriban, no tienen que ser exactamente las mismas. Tomen de esta lista, por supuesto, pero van a ver una diferencia. Si ustedes se fijan, las características son oraciones. Yo escribí una oración. Por ejemplo, la primera, se conoce a sí misma, es decir, desarrolle el autoconocimiento, conoce sus fortalezas y debilidades. Entonces, yo convertí este concepto, esta oración, en una palabra. ¿Cuál es la palabra? Autoconocimiento, ¿verdad? Ahí está. Ustedes van a verlas aquí, son las mismas de la lista, pero en una sola palabra. ¿Ok? Con una sola palabra. Ustedes pueden tomar de aquí, por supuesto, porque a fin de cuentas se relaciona, pero pueden agregar otras características que ustedes ya han descubierto que tienen como personas resilientes, ¿no? Que pueden poner aquí. Y hagan su gráfico de cómo se ven ustedes, con qué características se reconocen, con qué características se distinguen. Y estamos cumpliendo el concepto de salud mental. El individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Y eso nos va a enriquecer mucho. ¿Ok? Les dejo esta tarea, que avancen en ella. Mañana le damos un repaso a esta tarea para confirmar el conocimiento de las características de una persona resiliente.